Capítulo 25. Al irse volviendo viejo, la cara de Bill se alargó de cierta manera, su cabello, sin características especiales, y ahora blanco, se volvió más escaso y su voz monótona llegó a ser, si acaso, más insípida. Su alto esqueleto está tan erecto como de costumbre, pero ahora sus ropas le quedaban más amplias. Tenía la reputación de que vestía terriblemente, pero Frank R. recuerda un día que no era característico. Yo estaba una mañana en la oficina de Herb M., hablando con él y entra Bill, de manera despreocupada y dice, «Miren, compañeros, tengo un traje nuevo». En esta época particular de su vida, Bill podía haber ido a Brooks Brothers y ordenado 5, pero era como un niño. Nunca olvidará él, «Miren compañeros, tengo un traje nuevo». Siempre elocuente, Bill permaneció tan capaz, como siempre, de aferrarse a su causa en boga. A lo largo de los años, había cambiado muy poco el timbre de su voz, pero, en 1968, si uno se fijaba, se había vuelto notoria la cortedad de su respiración. Su manera de fumar había sido un problema durante años. Ruth Hawk recuerda a Bill intentando dejar los cigarrillos en años tan tempraneros como el de 1940. Al dejarlos, era un notable fumador de los cigarrillos de otra gente, con frecuencia queriendo tomar 2 a la vez. Ruth recordó que no era raro que, hacia el final de la tarde, se hubiera fumado toda la cajetilla de ella. Dennis Manders describió la cubierta del escritorio de Bill, con sus aristas marcas por las colillas de los incontables cigarrillos que Bill, a lo largo de los años, había dejado ahí y luego olvidado. No está bien claro cuando se enteró Bill de que tenía enfisema en 1961 solicitó de la Conferencia de Servicios Generales que hiciera una previsión para Lois, en caso de que su muerte precediera a la de ella, se hizo esto sin demora. También durante 1961 y una vez más, a solicitud de Bill, se hizo otra previsión para Abby, de manera que recibiera con regularidad un cheque mensual el resto de su vida. Abby recibió $200 al mes hasta su muerte en 1966. El pago de sus derechos de autor fue el único ingreso de Bill. Los recibía del libro grande, de Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad, del 12 Pasos y 12 Tradiciones y de la forma de vida de AA. Tal como lo ve Bill. De acuerdo a un convenio efectuado en 1963 entre Bill y la AA World Services, se le permitió legar sus derechos de autor a Lois, a la que, a su vez, se le permitió legar los suyos a sus beneficiarios aprobados, como parte de su herencia, siendo la previsión principal que el 80% tenía que ir a beneficiarios que habían cumplido 40 años. En el momento del acuerdo de 1963, a la muerte de estos beneficiarios, sus derechos de autor regresarían a Alcohólicos Anónimos. A solicitud de él mismo, Bill no recibió ningún derecho de autor de ninguna de las ediciones extranjeras de sus libros, ni se incluyó en su herencia. El trabajo en AA de Bill todavía estaba sin terminar, hubo un acorde final que sintió que tenía que ser tocado y no descansaría hasta que el último acorde se hubiera resuelto con armonía. El asunto de la proporción de los depositarios no era algo muy complicado, pero fue el último ejercicio de la voluntad de Bill contra la oposición conservadora, en ocasiones reaccionaria, de los depositarios. A causa de que el cambio era de menor importancia comparado con el alboroto que armó, el simbolismo del asunto quedó en pie con mayor claridad. La vida entera de Bill había estado dedicada al crecimiento, siempre había abrazado, apoyado y animado el cambio y crecimiento en sí mismo y en los demás, en sucesos y circunstancias. Y en este aspecto era muy poco común. Los psicoanalistas están de acuerdo en que la condición que resiste con más fiereza la mayor parte de la gente es el cambio, irá hasta donde sea para mantener su posición. Cuando, en 1938, el Consejo de Depositarios había sido formado originalmente para supervisar los asuntos de la infante fraternidad, había sido idea de Bill tener en el Consejo una mayoría de depositarios no alcohólicos. En esa época, nadie sabía si los alcohólicos podrían estar lo bastante maduros para hacerse cargo de sus propios asuntos, incluso de si podrían permanecer sin beber. Después de la convención de St. Louis y después del periodo probatorio de 5 años de la Conferencia de Servicios Generales, esta fue declarada un éxito y Bill se dio cuenta de que era tiempo de invertir el montaje original y cambiar la composición del Consejo a una mayoría de alcohólicos. Sus esfuerzos para ver que se cambiara la proporción precipitaron una disputa que duró a través de 10 conferencias de servicios generales. Pero,
Ahora, se invirtieron los papeles. Anteriormente, cuando Bill estaba moviéndose para conseguir el establecimiento de la conferencia, había estado en el papel del padre intentando destetar un niño y ahora, Bill, como símbolo del conjunto de miembros de AA, era el niño intentando convencer a sus padres, en este caso el Consejo de Depositarios, de que la fraternidad estaba lo suficientemente madura para tener la palabra final en la administración de sus propios asuntos. El historiador Honest Kurtz resume la situación como sigue: explícitamente compuesta de una mayoría de no alcohólicos, los depositarios y la fundación eran el testimonio más visible de la respetabilidad de la fraternidad. Para Wilson, esa dependencia de los no alcohólicos era una negación de la responsabilidad y una evidencia de inmadurez, pero estos hombres habían dado mucho y la mayor parte habían llegado a ser amigos personales íntimos. La gratitud apropiada también era una responsabilidad de la madurez y un testimonio de la misma. En una carta de 1958 a Harrison Trask, un depositario no alcohólico, Bill dio las siguientes razones para el cambio propuesto: a causa de la creciente presión de trabajo, al cual no tenemos por qué echar la responsabilidad sobre los hombros de los miembros no alcohólicos, y debido a la creciente importancia de la determinación apropiada de la política de AA y de su administración, que los no alcohólicos, creo que de una manera equivocada, han negado toda capacidad para manejarlas, y a causa de la necesidad de una mayor representación geográfica de los depositarios alcohólicos, y por último, debido a que psicológicamente es erróneo para un movimiento de la talla y madurez presentes, adoptar un punto de vista infantil y temeroso de que no se puede confiar en una mayoría de alcohólicos para colocarlos en nuestro consejo más importante. Bueno, estas son las razones para el cambio tal como las veo. La conferencia estaba probando ser un cuerpo conservador. Algunos delegados no compartían los temores de Bill de que la vieja proporción traería serios problemas en el futuro, pero la mayor parte se resistían, según decían, a causa de la forma en que Bill se puso a hacer su misión. Dijo Herb M., un depositario, desde 1956 hasta 1960, lo enfocó de frente y deprisa, debido a que en su propia mente él iba de salida y quería ver hecha esta cosa. Nadie estaba en desacuerdo con él, en tanto a lo que a la proporción se refería, no había una oposición activa para hacerlo, pero sí la había a la manera en que estaba haciéndolo. El Dr. Jack expresó que Bill no estaba más arriba de la manera de actuar de un viejo sangrante cuando se encontraba frustrado. La reacción de Bill al ver derrotado su plan, por primera vez, fue decir: ¿estará bien que conserve todavía una oficina en el cuartel general? Incluso, Lois encontró difícil de entender por qué Bill estaba tan acalorado por el asunto. En St. Louis, había pasado formalmente la autoridad a la Conferencia de Servicios Generales, la que entonces aceptó la plena responsabilidad para la composición y las políticas del Consejo. Ya que los delegados tenían ahora el poder para cambiar la proporción de los depositarios en cualquier momento que quisieran, ¿qué importaba si esperaban unos pocos años para hacerlo? Ese fue el punto de vista más relajado de Lois. Año tras año, la conferencia rehusó su consentimiento a Bill. He aquí algunas notas a ese respecto, tal como aparecieron anualmente en los resúmenes de la conferencia enviados a los grupos. 1956. Se aprobó la continuación de la actual estructura del Consejo de Depositarios, 8 miembros no alcohólicos y 7 alcohólicos, hasta 1958, pero se pidió que al asunto se le dé un estudio más amplio en la conferencia de 1957. 1957, se propone, para su consideración en la conferencia de 1958. Una propuesta para cambiar la proporción actual de los depositarios no alcohólicos y alcohólicos en el Consejo de Servicios Generales, 8-7. 1962, se aceptó el largamente esperado manuscrito de Bill sobre los 12 conceptos para el servicio mundial, y se recomendó que, inicialmente, se distribuyera como un suplemento al Manual del Tercer Legado, y, finalmente, como una parte integral del mismo. Se reafirmaron, por una mayoría de 72-36, las decisiones de anteriores conferencias de que debe retenerse el principio de tener una mayoría de depositarios no alcohólicos en el Consejo de Servicios Generales. La proporción actual es de 8 no alcohólicos a 7 miembros de AA. Finalmente, en el 11º año, el Dr. Jack insinuó a Bill: no están reaccionando ante tus ideas, sino ante tu método. Déjame manejarlo.
Y entonces, no hubo ningún problema en lo absoluto. Todo lo que hice en esa reunión fue decir que los depositarios, alcohólicos, han llegado viniendo del movimiento, han sido grandes personas, han sido muy sólidos. Nunca ha existido una acción en el Consejo en que haya habido una división entre los AAs y los no AAs, y me sentí seguro de que los no AAs aceptarían el juicio de los AAs. En la época en que se estableció la mayoría, en AA nadie tenía más de 3 años de haber dejado de beber y no confiaban en ellos mismos en el departamento del dinero. Dije, démosles una oportunidad, si no funciona, podemos cambiarlo. Y fue así de fácil. Así terminó la larga lucha de Bill para dar a los depositarios alcohólicos el control de la mayoría en el Consejo de Servicios Generales. El informe del Consejo a la conferencia de 1967 resumió las actividades del último año, afirmando, en la reunión trimestral de abril de 1966, el Consejo votó de una manera unánime para aceptar las recomendaciones de la conferencia. Algunas de ellas fueron, que el Consejo se aumente a 21, 7 no alcohólicos y 14 alcohólicos. Este fue el último asunto oficial de Bill con la fraternidad. Su satisfacción con el resultado fue evidente en esa carta a Herb M. No te puedes imaginar lo feliz y agradecido que estoy de que se tomó la decisión de que AA debe intentar caminar por sí misma, a nivel del Consejo. Entre las fuentes de felicidad, por este resultado, la principal es el recuerdo de que sin tus buenos oficios, no se hubiera podido completar nada durante años, si acaso. El trabajo de Bill había terminado. En 1965 había cumplido 70 años y todavía estaba fumando. Había dejado de hacerlo muchas veces y reincidido otras tantas. Dijo Nguyen, su respiración había ido empeorando a partir quizá de 1966 o 1967. Cada año, se iba yendo más para abajo. El enfisema se apoderó de él y todavía seguía fumando. Pam B., de Red Bank, New Jersey, se encontró casualmente con Bill en unas vacaciones en el Caribe durante el invierno de 1968. También estaba intentando dejar de fumar y cuando una tarde se encontró con Bill en la playa, hicieron un pacto mutuo de que ninguno de ellos se fumaría un solo cigarrillo hasta que se reunieran de nuevo al día siguiente. Todos los días se reunían en la playa y todos los días se refrenaban de fumar hasta que volvían a reunirse. Sin embargo, la hora señalada para su cita cada día era más temprano. Bill empezó a llevar un inhalador de bolsillo. Era un aparato en forma de L con uno de los extremos para ponerse en la boca y el otro era un émbolo que se hundía con el pulgar. En sus paseos por los senderos alrededor de Stepping Stones, los Wilson eran propietarios de algo más de 3 hectáreas y media boscosas. Ahora Bill se detenía con frecuencia a descansar, sentándose en los troncos restantes de árboles que se habían talado, mientras recuperaba el aliento. Los vecinos, acostumbrados a verlo durante años en estas caminatas diarias, se dieron cuenta de que iba mermándose. Un momento decisivo llegó en febrero de 1969. Había sido un duro invierno y Bill se trepó al bajo techo de su estudio para investigar el daño causado por el hielo y la nieve, perdió pie y empezó a resbalarse. Agarrándose de una rama que sobresalía, se las arregló para detener su caída. Se puso de pie, entró para tomar algún alimento y pronto regresó al trabajo, pero estaba muy golpeado y las contusiones no disminuyeron rápidamente. Con el incidente, empezó la continua declinación de la salud de Bill. En abril de ese año, había dejado realmente de fumar y esta vez continuó sin hacerlo. Dijo Babache, puedo decirte con exactitud cuándo fue porque, a pesar de mi incredulidad, acabó teniendo éxito al dejar de fumar poco a poco. Cada día estuvo fumando menos y puedo decirte exactamente cuándo fue, en 1969, en el invierno del 69, aunque para ese tiempo ya se había hecho mucho daño. Para Bill, 1969 fue un año en que la enfermedad entraba y salía. Primordialmente fue la pulmonía. Rara vez iba a la oficina y, cuando lo hacía, con dificultad podía caminar unas pocas calles a la estación para el viaje a casa. En cada calle se tenía que detener y descansar. Ale vio a Bill por última vez, aproximadamente en esa época. Estábamos en Nueva York y llamamos a Bill para decirle que nos gustaría ir a verlo,
Nos dijo que no se estaba sintiendo muy bien y quería invitarnos a pasar la noche, pero que no pensaba que sería buena idea. Salimos de ese pequeño trencito y aquí estaba Bill con un pie fuera del coche, colgado sobre el volante y respirando a bocanadas. Así estaba de mal, no se podía salir del coche. Con frecuencia, Nauen iba a trabajar a Bedford Hills. Por sí misma era capaz de despachar una gran parte de la correspondencia. Por ahora, podía muy bien anticiparse a lo que Bill diría y era capaz de escribirlo, incluso podía imitar su letra y su estilo. A principios de 1970, mejoró ligeramente, aunque continuaba yendo a Nueva York de una manera irregular, fue capaz de asistir a las juntas de los depositarios. En la oficina muchos no estaban conscientes de que estaba seriamente enfermo, aunque Bill hablaba en una forma abierta acerca de su enfisema. No se sabe si él estuvo consciente o no lo estuvo, de que se encontraba en los principios de la enfermedad mortal. Todos los meses de abril, Bill hablaba en la cena de apertura de la conferencia. En 1970 fue programado para hablar como de costumbre. Bob H. recordó lo que sucedió esa noche, empezó a hablar y de pronto se detuvo, justamente a mitad de una oración. Permaneció ahí un poco y luego dijo, «Lo siento, no puedo continuar», se fue y se sentó. Todos se quedaron pasmados ante esto, porque si había algo que siempre pudiera hacer Bill, era hablar, elocuente, articulada y persuasivamente. Dennis Manders, a cargo de la grabación de la conferencia, recordó su propia sorpresa, cuando Bill le ofreció disculpas por estropear la grabación, al ser incapaz de continuar. También él confirmó que, durante toda la última enfermedad de Bill permaneció siendo de la manera que siempre había sido, considerado con los demás. En abril, la OSG se cambió a su domicilio actual en el 468 de Park Avenue South. Bill solo vio una o dos veces las nuevas oficinas. Ahora, Bill padecía dolores de toda índole, al igual que estaba inseguro mentalmente, pero tenía muchas ganas de asistir en julio a la convención internacional en Miami Beach. En mayo de ese año, fue a internarse al Instituto del Corazón de Miami. El director era el Dr. Adbe, compañero y querido amigo de A.A., y un dedicado médico. Bill había pasado también una semana con un doctor en vitaminas y dieta en la parte norte del estado de Nueva York. Bob H. describió la convención de Miami, que se efectuó incluyendo el fin de semana del 4 de julio. Llegaron Lois, Nell y él. Tan pronto como se registraron, subí a la suite y Bill estaba de mal humor, se había ido al dormitorio y ahí se acababa de lanzar boca abajo en la cama, acostándose a lo ancho. Estaba programado para asistir a una conferencia de prensa, había 4 cosas que se suponía iba a hacer y esa era una de las más importantes. Por supuesto, debía dar una plática importante, como siempre lo hacía en esas convenciones cada 5 años. Lois me preguntó si me quedaría a cenar. Le subieron la cena y el humor de Bill mejoró un poco, se sentó a la mesa, pero en realidad no comió, regresó a la habitación y se dejó caer de nuevo en la cama. Me encontraba muy preocupado por él, debido a que empezaba a ver que, a menos que sucediera un milagro, sería, en cierta forma un riesgo colocarlo enfrente de un montón de reporteros. Teníamos programada la conferencia de prensa para la mañana siguiente, así que lo primero que hice fue ir ahí y ver cómo estaba. Durante la noche, había estado en contacto con Adbe, que en aquel entonces era el jefe de la clínica de cardiología en Miami y dijo, tenemos que llevarlo de inmediato al Instituto del Corazón de Miami. Así que consiguieron una ambulancia y se lo llevaron. Tuvimos un par de personas que lo sustituyeron en la conferencia de prensa, supongo que principalmente el Dr. Jack Bill en la Conferencia de Servicios Generales de 1970, para entonces un vehículo probado para la conciencia de grupo de la fraternidad. Y después iba a hablar en la gran reunión del viernes por la noche. Tenía el corazón puesto en esto y Ed, que lo admiraba mucho y era muy íntimo de él, afirmó que podía solucionarlo. Físicamente le era imposible a Bill hablar el viernes, pero no estaba dispuesto a rendirse. Tuvimos la reunión, del domingo en la mañana, en el hall de la convención, continuó Babache había 14,000 personas. Bill fue llevado en una ambulancia a la entrada trasera. Tenían ahí un camión montacargas, que tomó a Bill en la silla de ruedas, lo levantó y lo depositó en la entrada trasera del escenario.
tenía colocado un tubo nasal y estaba aspirando oxígeno. Fue llevado en la silla de ruedas frente al micrófono, y puesto de pie, con alguien más o menos deteniéndolo, quizá fui yo, no lo recuerdo. Y justo durante unos pocos minutos solo habló 4 minutos y durante los 2 o 3 primeros fue el viejo Bill, fantástico. Podría hipnotizar a la gente. Eso fue todo. Regresó a la silla de ruedas y, fue, sacado, bajado a la ambulancia y regresaron al hospital. Los asistentes a la convención recuerdan haber visto la figura de Bill en bata de baño, algunas veces de pie, otras en una silla de ruedas, alrededor del hotel, durante ese fin de semana. Bernard Smith y Marty M. cubrieron su turno, dando las otras pláticas que originalmente se había programado que hiciera. Durante el resto del mes permaneció en el Instituto del Corazón, a causa de que el Dr. Ed pensó que ahí podría ser ayudado. Cuando Bill y Lois regresaron al norte, el 1 de agosto, su buen amigo Bernard Smith, que tan recientemente había llenado el papel de Bill en la convención, murió de un ataque al corazón. A su regreso, a Bill le entró muy pronto pulmonía y en realidad nunca se le quitó. Sería llevado al hospital Northern Westchester, en donde estaría unos días y luego se iría a casa. Cuando fue capaz de caminar un poco, regresaría la pulmonía. En Miami, había empezado a usar un tanque de oxígeno, ahora, nunca estaba sin él. Al principio consumiría un tanque cada tercer día, después todos los días y luego, su uso fue continuo. Comenzó a tener alucinaciones, que eran tan reales que se las describiría a Lois y a Nell. En ocasiones, a causa de que sus poderes como un narrador de cosas graciosas eran tan brillantes, con su capacidad descriptiva tan viva, que Lois y Nell reirían a pesar de sí mismas. A principios de septiembre, Bill estaba por completo postrado en cama. En noviembre, nunca bajó al piso inferior. Ese noviembre, Lois leyó su mensaje de despedida en su cena de aniversario. En este, Bill parafraseó el saludo árabe que le había mandado un miembro. Escribió a todos los AAs, los saludo y les agradezco que estén vivos. Fue un periodo agotador y fatigoso, lleno de esfuerzo. Tendría etapas lúcidas y en la mañana, cuando se despertaba, diría, oh, Dios mío, otra vez tengo que pasar por todo esto. Conseguir pasar cada día requería de un enorme esfuerzo y casi tan grande era igualmente la tensión sobre Lois. Ahora, también tenía enfermera de noche y de día. Bob H., que entonces era gerente general de la OSG, recordó, estaba razonablemente convencido desde finales de julio o principios de agosto, de que Bill no iba a vivir mucho. No sabía cuánto, pero decidimos que haríamos todos los planes con tiempo suficiente, lo cual hicimos, todos. Hicimos una lista de toda la gente a la que había que notificar, de la que se le podría notificar por teléfono, de la que había que notificar por telégrafo, de la que se le podría notificar por carta. Todo lo que teníamos que hacer era presionar un botón y todo se pondría en movimiento. En enero de 1971, el Dr. Ed, que estaba en constante contacto por teléfono, decidió que el Instituto del Corazón de Miami podía ser capaz de hacer algo por Bill, ya que tenía un nuevo aparato para respirar que podía ayudarlo y decidió llevar a Bill de regreso a Miami. Un viejo amigo alquiló un avión Learjet y el Dr. Ed voló desde Miami para acompañar a Bill a su regreso. La cabina del avión era tan pequeña que hubo que quitar una parte para que cupieran los pies de Bill. Dijo Nell, lo tuvimos reposando en una camilla sobre los respaldos reclinados de varios asientos, usando su siempre presente máscara de oxígeno. El Dr. Ed me colocó a mí cerca de sus pies, en la mitad del cuerpo y Lois en la cabeza. Nell, que había oído a Bill aconsejar a un número incontable de personas, utilizó ahora sus propias palabras para consolarlo. Mantente firme, le animaba y Bill apretaba su mano en respuesta. Lois le susurraba suavemente, agarrándole la otra mano y hablando. Durante el vuelo a Miami, Bill permaneció consciente y de buen ánimo, describió a sus padres, a sus abuelos y a Mark Whelan, ya que todos se presentaron ante él en la cabina de avión. El avión llegó a Miami al declinar la tarde y Lois estaba casi exhausta. A las 8 de la noche, después de cenar y de que Lois había regresado al cuarto de Bill a despedirse, Nell y ella se retiraron a su suite, con habitaciones contiguas en el Holiday Inn, al lado del instituto. Bill estaba cómodo y alegre cuando Lois le dejó.
Era el 24 de enero y el 53 aniversario del matrimonio de Lois y Bill. Bill murió a las 11:30 de la noche.